¿Qué tal? Estamos ahora con Cayetana Aljovín. Ella ha sido ministra de Estado, ha sido canciller de la República, es actualmente presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería y una de las observadoras más importantes de la escena actual. Cayetana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, César? Muy buenas tardes. Gracias por recibir esta invitación. Cayetana, queremos escuchar tu punto de vista. Queremos saber dónde nos ves como país, cómo interpretas esta confusa y terriblemente grave escena en la que estamos viviendo y hacia dónde ves los puntos de salida posibles. Es bastante complicada tu pregunta, ¿no? Porque ¿dónde estamos? Creo que hay varias visiones de dónde estamos, ¿no? Y yo te diría que lo más importante es ser conscientes que estamos atravesando aún por una crisis sanitaria y por una crisis económica, a la cual además se le ha sumado una crisis política. Y por tanto necesitamos buscar espacios y encuentros para salir de las tres crisis. En el tema de la crisis económica, como todo el mundo sabe, se han perdido millones de puestos de empleo. Podemos discutir si son 2 millones, 2 millones y medio, igual. Son más de 6 millones de personas afectadas, ¿no? Si lo vemos a nivel de familias y de lo que esto implica. Y por tanto requerimos construir una serie de consensos para poder reactivar la economía. En lo que es la crisis sanitaria, acabamos de ver las cifras que ya están actualizadas. Son más de 180.000 personas que han perdido la vida y detrás de ellos también, ¿no es cierto? Hay 180.000 familias enlutadas y no sabemos si va a venir o no una tercera ola. Por tanto, tenemos que hacer frente a esta crisis sanitaria de la manera más responsable posible. Y encima tenemos esta crisis política, ¿no? Aún no tenemos un presidente o presidenta electa, estamos a la espera que ello suceda. Ha sido una campaña política muy polarizada que ha dejado a un país dividido. La votación misma demuestra que el país se encuentra dividido. Y lo que también deberían conocer ambos candidatos es que la mayoría de peruanos no ha votado por ellos. Si se ve la votación de primera vuelta, el candidato Castillo, si no le sumamos, ¿no es cierto?, de los votos nulos y blancos, habría llegado a un 13% y la candidata Fujimori a un 9%. Entonces, estamos hablando de dos candidatos que no cuentan con el respaldo de la mayoría de los peruanos y peruanas. Y eso lo que les debería llevar es a una profunda reflexión de que van a tener que construir consensos si es que quieren hacer un gobierno exitoso que enfrente estas crisis que hemos mencionado, ¿no? La económica y la sanitaria, y ya pasando, y que no sigamos en una crisis política, ¿no? No podemos seguir viviendo un enfrentamiento entre poderes del Estado, entre ejecutivo y legislativo. Tenemos que aprender a que los dos poderes tienen que tener una agenda común. Van a haber discrepancias. La discrepancia no está mal, pero sí se requiere la construcción de una agenda común que nos permita salir de la crisis sanitaria y económica por la que venimos atravesando. Quiero quedarme con dos partes de tu comentario, ¿no? En la última, sugieres que la polarización ha sobredimensionado una división respecto a dos candidatos que no comenzaron convocando el 50 o 50 o casi el 50% de los lados del país. Son dos candidaturas que comenzaron ambas bajo el 15% del respaldo, de modo que eso es una clave importante, creo, porque tengo la impresión que si redimensionamos las cosas, el predominio de la polarización, entendido como falsa representación, podría regresar a colocar en el medio la agenda principal. Quiero regresar sobre tu agenda porque tiene tres ejes que me parece eh, reveladores: sanitaria, empleo y política, ¿no? Sobre todo porque la sanitaria, a diferencia de la política, no está afectada o no tendría por qué estar afectada por la polarización. Y en el medio, la económica y la del empleo puede tener sesgos en la medida en que esto ha convertido varias discusiones en derechas e izquierdas, ¿no? Pero es como que tuvieras un grado. Entonces, ¿por qué no comenzar, Cayetana, volviendo a instalar la crisis sanitaria en el centro del debate? Pero yo creo que en realidad a quien hay que poner en el centro del debate es al ciudadano, porque si ponemos al ciudadano en el centro del debate, justamente vamos a poder hacer frente a la crisis sanitaria y a la crisis económica, sin ideologías. ¿Qué es lo que quiere el ciudadano? El ciudadano quiere que se acelere el proceso de vacunación,
El ciudadano quiere poder atenderse en un sistema de salud que sea eficiente en el tema sanitario. ¿Qué quiere en la parte económica el ciudadano? Quiere tener trabajo, quiere tener un trabajo estable, quiere tener un mejor trabajo. No quiere vivir en el desempleo o en el subempleo. Entonces tenemos que enfocarnos, si solamente ponemos al ciudadano y pensamos en las necesidades que tiene ese ciudadano para él y con su familia, creo que podemos construir una agenda. ¿Qué más quiere el ciudadano? Quiere que sus hijos tengan una educación de calidad. Entonces, enfoquémonos en el tema de educación de calidad. Y para educación de calidad requerimos escuelas que no solamente tengan una infraestructura adecuada, que tengan agua. Yo he viajado por todo el Perú, escuelas no tienen agua. Todos creemos que, ¿no? Las escuelas, no, no hay agua en las escuelas. Entonces, una infraestructura adecuada. Y además que tengan profesores de calidad. No puede, justamente la desigualdad ocurre por el tema educativo muchas veces. Y también, por supuesto, por el tema de salud. Una familia que tiene a alguien enfermo, alguien que no es curado a tiempo, es una familia que va a estar en desigualdad de condiciones en el momento de competir. Entonces, tenemos que atacar esos dos temas que yo creo que si la mirada la ponemos en el ciudadano, podremos construir esta agenda común. No la pongamos en la ideología, en lo que tú piensas, en lo que yo pienso. Ni en las Es en lo que, cuál abstracciones, es la necesidad real que tiene el peruano y peruana. ni las abstracciones, ¿no? Porque de varias maneras la pandemia lo que ha hecho explotar es la situación de ciudadanos y ciudadanas que se expresan en esos dos sectores que has resumido, salud y educación, para transitar hacia empleo como tercer gran factor. Entonces, de varias maneras, leo en tu aproximación al estado actual de las cosas una necesidad por una agenda de 3 puntos fijos y una suerte de tregua institucional que reduzca el nivel de ruido que puede impedir la continuidad de políticas, ¿no? Y Comencemos eso es absolutamente necesario, porque para poder justamente hacer frente a estas necesidades, lo que el país requiere es estabilidad. Ya no requiere polarización ni que le muevan, ¿no es cierto? Si se quiere, las reglas. Lo que quiere es estabilidad. Hay que estabilizar el país. Entonces, anuncios como la convocatoria de una asamblea constituyente lo que hace es generar inestabilidad. Y la inestabilidad al final tiene consecuencias sobre ese ciudadano. Es lo que no vemos. Nosotros pensamos que la inestabilidad, cuando hablamos de inestabilidad económica, es como una etiqueta de economistas. No, eso tiene un efecto concreto en el ciudadano, porque si no hay estabilidad, no puede haber nuevas inversiones o más inversiones y por tanto no podemos hacer que la rueda gire en términos de más inversión y implica crecimiento, crecimiento implica empleo. Eso es así aquí y en cualquier otro lugar del mundo. ahí te confieso que me asusta un poco el hecho de que estemos saliendo de la segunda ola. Qué curioso, ¿no? Ahora a uno le asusta que los indicadores bajen y que estemos empezando a visualizar o queriendo sobrevisualizar un ambiente de pandemia menos estresante que el que teníamos hace 2 o 3 meses, ¿no? Digo, me asusta, pero tengo la impresión que si algo ha puesto en evidencia el ciclo de la pandemia es la enorme incapacidad colectiva que tenemos para trabajar en función a comportamientos preventivos que suponen pelear contra una abstracción, ¿no? La prevención, por definición, es anticiparse al futuro, es pensar en clave de riesgos, es pensar sobre algo que no nos está hincando en el cuerpo automáticamente, pero que nos puede dañar. Entonces temo, Cayetana, te lo confieso, que en ese instante que los indicadores de mortalidad empiezan a bajar, estamos ya por debajo de 100 muertes por día, terrible que nos emocione eso, pero es menos que 200, es menos que 300, podemos empezar a olvidarnos que la tercera ola está a la vuelta de la esquina. Entonces me llama mucho esto que tú dices en punto a concentrar nuestro primer esfuerzo en resolver un problema que sigue siendo una emergencia, que es estabilizar nuestro abordaje frente a la pandemia. Y por eso lo menciono, porque en toda esta discusión, César, que vamos viendo, es como si la crisis sanitaria ya hubiera pasado, ya hubiera terminado. Y por eso me gusta ponerla nuevamente sobre el tapete, porque no ha terminado. De No hecho, ha terminado y lo más grave es, ¿no es cierto?, que no estamos inmunes a que venga una tercera ola. Ojalá que no se dé, pero hay que justamente estar pensando y estar pendientes de que eso puede ocurrir. Y por tanto, mi mirada tiene que centrarse en seguir, ¿no es cierto?, trabajando en ir mejorando justamente los establecimientos de salud, que estén las camas UCI que son disponibles, que exista, ¿no es cierto?, la provisión de oxígeno. Tenemos que seguir pensando en esos temas.
Claro, La lo que discusión política y este fuego cruzado no puede hacer, ¿no es cierto?, que nos olvidemos de la fragilidad en la que aún nos encontramos. Claro, tal vez ocurra, Cayetana, que la discusión política se ha exacerbado a nivel estomacal, ¿verdad? Se ha convertido en dos gritos de rabia. Pero claro, una discusión política en forma requeriría un nivel de maduración del lenguaje y procesos sostenidos que exceden al marco de la simple rabia. Tú dices ahora, concentrémonos en la pandemia y mientras te escucho, noto que los lenguajes políticos que están en controversia están buscando la calle y la aglomeración como factor de acumulación y expresión de poder. Claro, esa es una fantasía que pasa por alto, que con una mascarilla no terminaste de protegerte en medio de una pandemia que puede generar una tercera ola, como la que ha hecho que Israel tenga que retroceder y como la que está haciendo que Chile Australia, abrir ¿no? fronteras, ¿no? Ahora, Ujú. crear un consenso alrededor de la pandemia como enemigo común y romper entonces la polarización entre dos 50% que se miran como enemigos recíprocos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el camino? ¿Cómo ves tú lo que ha venido ocurriendo en materia de lucha contra la pandemia, por lo menos en el tramo del último gobierno? No, no hablemos de la interrupción, Merino, y creo que no tiene ningún sentido que regresemos sobre el periodo de Vizcarra, pero en el modo en que llegamos a este julio, ¿por qué pistas, Cayetana Jovín, una mujer que ha sido ministra de Estado, que ha mirado el país desde la Cancillería, que ha estado en política desde los años 90, Cayetana, ¿cómo verías tú el canal para fijar esto como punto de base de un primer acuerdo transitorio por recuperar el equilibrio? No voy a decir estabilidad, pero el equilibrio. Mira, yo creo que tenemos mecanismos importantes que podemos utilizar en un contexto como el que vivimos, ¿no? Creo, por ejemplo, que un espacio como el Acuerdo Nacional es el llamado a sentar a las fuerzas políticas y justamente plantear esta agenda. Ahí tienes un espacio concreto, institucional, que permita a todos comenzar a construir esta agenda de los próximos años y anclar ahí determinados temas y determinados consensos. Tenemos a Max Hernández dirigiendo el Acuerdo Nacional y estoy seguro que es alguien que puede justamente sentar a muchas partes a justamente construir esta agenda y esta mirada, ¿no? Y donde se ponga el tema sanitario en primer lugar. Creo que lo que ha venido realizando la administración del presidente Sagasti ha sido bastante positivo, el haber logrado la adquisición de las vacunas, haber conseguido la donación, ¿no es cierto?, de parte de los Estados Unidos de más de 2 millones de vacunas, que ya el proceso de vacunación uno vea cómo semana a semana los ratios de edad, ¿no es cierto?, van bajando y ya te dicen que, por ejemplo, en septiembre van a poder estar vacunados los menores de 40 años. O sea, la idea es poder terminar con la vacunación hasta los 18 años en este 2021. Ese debería ser el gran compromiso, porque eso lo que va a permitir es volver a un estado, no te digo prepandemia, porque el mundo ha cambiado y tenemos que ser realistas que es así, pero por lo menos que los niños puedan volver a sus escuelas. La educación virtual es muy buena, pero hay todo un tema de socialización que no estamos viendo a los niños. Claro, como los niños no votan, nadie les pregunta, ¿no? Nunca hay encuestas sobre los niños, sobre lo que sienten, cómo han pasado estos años. Entonces, creo que eso nos va a permitir regresar a un estado, ¿no?, de mayor normalidad, de que las madres puedan salir a trabajar también. Hoy tienen que estar en casa con los niños. Las madres son profesoras, psicólogas, cocinan, limpian, más el trabajo que tienen que realizar. Entonces, ahí también tienes un factor importante que requiere justamente que esta vacunación realmente concluya en el año 2021 y no postergada al 22, ¿no? De hecho, la incorporación o la reincorporación a la pega de los chicos de 18 a 25 requiere vacunas y son los últimos en la lista de prioridades etarias. Entonces, de varias maneras, el calendario de vacunación y la continuidad del calendario de vacunación atraviesa el final de este gobierno y atraviesa el primer tramo del otro. Entonces, tal vez podemos empezar a hablar de un primer acuerdo que a 6 u 8 meses comience por asegurar, primero, que el calendario de vacunación se respete, segundo, que se uniformicen las condiciones en las que las vacunas llegan a provincias, donde parece haber otra velocidad y otro nivel de problemas. Y tal vez eso, Cayetana, si te estoy siguiendo bien, puede ser el factor que nos permita sentarnos de nuevo en una mesa sin empezar a preguntarnos unos a otros por quién votamos y qué cosa pensamos del fraude en mesa, ¿no? Cambiar la Exactamente. agenda. Uh -huh.
Yo Ahora, creo que eso va a ser absolutamente necesario de cara a lo que necesita el país, ¿no? Porque una vez que el tema de vacunación, eh, digamos, terminamos este 21 con todos vacunados, nos permite regresar y eso también nos permite regresar a la actividad económica, digo, y eso nos permite también plantear, ¿no? Este segundo peldaño importante que es cómo hacemos para reencontrarnos con el crecimiento. mm, El Perú es un país, yo siempre digo, el Perú es un país bendecido. Los recursos naturales que tiene no los tienen los demás países y creo que tenemos una oportunidad para justamente ponerlos en valor y poder reactivar nuestra economía y salir de este tema, ¿no? Y volver a recuperar el empleo, que es fundamental, César. Parecería que tampoco lo miramos, ¿no? y tal vez empleo sea una clave ya más problemática que salud, pero menos conflictiva que recursos naturales, reactivación en general, ¿no? Tal vez empleo pueda ser la primera plataforma para empezar a hablar de economía entre nosotros, pero como tú dijiste hace un rato, pensando desde el punto de vista de los y las ciudadanas que en este instante no pueden trabajar. Los jóvenes no están en la PEA, no tienen vacunas a la vista y los niveles de absorción del mercado de trabajo están todavía reducidos. ¿Cómo plantearías, Por Cayetana, ejemplo, posibilidades? temas, por ejemplo, como turismo, ¿no? Temas como turismo que emplea a miles de personas en el Perú. La manera justamente de poder reactivarlo es una vez que estemos vacunados. Ahí hay un tema concreto. Ahí tú ves una relación concreta en vacunación y cómo puedes reactivar un sector que emplea a miles de personas Correcto, y que, y que, y y que dejamos genera importantes divisas, ¿no? turismo es uno. Lo otro es que dejamos pendiente, luego de las huelgas de diciembre-enero, las condiciones de redefinición de la agroexportación, ¿no? Y, ¿qué ves ahí? Empecemos a pensar un poco en el mundo rural también, donde se ha acumulado mucho de la carga pesada de esta polarización y que además se aproxima a una velocidad que no podemos perder de vista a las elecciones regionales del próximo año, ¿no? ¿Dónde dejaste tu revisión sobre las condiciones en que pasaron las cosas en el terreno de la agroexportación? Mira, yo creo que lo que hizo el Congreso el año pasado, con esta ley que se hizo en 2 semanas, tú no puedes regular un sector en 2 semanas, César. O sea, de todas maneras no fue una ley apropiada. Creo que lamentablemente a raíz de una protesta se cambió todo un régimen que había traído, ¿no es cierto?, beneficios para muchísimas personas. Siempre va a haber descontento y ahí lo que uno tiene que trabajar es ese descontento, cómo hago para poder, si se quiere, atender esas necesidades, pero no por eso destruyo todo un régimen, ¿no? Al final se crea un nuevo régimen, veremos cuál ha sido la importancia de este régimen y cómo es que ha beneficiado a los trabajadores y también nos ha beneficiado como país. Todavía no hay data ni cifras al respecto, ¿no? Creo que el Perú avanzó muchísimo en desarrollar una industria que no existía. La agroexportación no existía antes de la ley de promoción agraria, no existía, César. El Perú no exportaba ni arándanos, ni aguaymantos, ni espárragos, ni paltas, ni éramos los primeros en el mundo. Estábamos muy rezagados. Fue un régimen que permitió el desarrollo de estos grandes cultivos y que permitió emplear a muchísimas personas. Ica, por ejemplo, es una región donde hay empleo pleno. La Libertad es otra región importantísima en el tema. ¿Qué tenemos que hacer en temas de agroexportación? Yo creo que es importantísimo y se ha quedado también en la agenda pendiente todo el tema de estos grandes proyectos de irrigación, ¿no? Majesiguas en Arequipa, que permitiría incorporar más de 40.000 hectáreas paralizado. Y también, ¿no es cierto?, la ampliación de Chavimochic también paralizada. Entonces, son temas que están pendientes y que no nos estamos mirando justamente por esta polarización. Entonces, es nuevamente volver a traer esos temas a la agenda. Correcto, y revisar
¿cómo se explica que las dos zonas que mayor empleo acumularon en el régimen anterior agroexportador, Trujillo y Ica, hayan sido los focos principales de levantamientos en las jornadas anteriores? Algo, digamos, más allá de que siempre existirá el discurso alrededor de la sobreactivación política de movimientos sociales, algo dicen los movimientos sociales que tal vez tengamos que tener en cuenta. Transito contigo, Cayetana, por todos estos capítulos. Me falta hacerte una pregunta. Pero absolutamente, César, y tenemos que, por eso te digo, si hay necesidades insatisfechas, hay que poner el foco ahí y mirarlas, pero no por eso es la solución que siempre tenemos frente a una necesidad insatisfecha es cambiamos todo. Mm. Y después amanecemos al año diciendo, esto que cambiamos tampoco atendió esas necesidades insatisfechas. O sea, creo que estamos al revés. Veamos nuestras necesidades y trabajemos en esas necesidades. Pero bueno, ya está hecho, ¿no? Es que claro, es que así como no nos proyectamos hacia el futuro y la política se trata de anticiparse, creo, Cayetana, que tampoco acumulamos memoria, ¿no? Y tengo una pregunta sobre un sector más, y es que quien asciende a la presidencia, si es que asciende a la presidencia proclamado, o la opción a Keiko Fujimori para ascender a la presidencia, que es el señor Castillo, fue el dirigente que rompió la hegemonía del SUTE en la última gran movilización contra los cambios en el Estatuto de Ascensos y de Conservación de las Posiciones Magisteriales en el Perú. Y eso lleva a la otra pregunta, el sector de educación. ¿Cuánto puede afectarse el sector de educación si no abrimos un espacio razonado para pensar en la posición de los maestros y las maestras en términos semejantes a lo que tú planteaste, desde el punto de vista del ciudadano, desde el punto de vista de los niños y niñas que deben ser educados, y no desde el punto de vista de la concepción de la posición de profesor o profesoras como una suerte de derecho adquirido estamental que no puede ser revisado ni abordado modernamente? ¿Cómo ves, Cayetana, las posibilidades de establecer una educación post pandemia en las condiciones en las que estamos ahora? Nuevamente, yo creo que la única manera de poder, ¿no es cierto?, afianzar una educación de calidad es poniendo vamos a poner al niño y la niña, ¿no es cierto?, en el centro. ¿Qué es lo que ellos requieren? Requieren profesores que estén capacitados, requieren profesores que estén en una carrera meritocrática y requieren, ¿no es cierto?, si hablamos de colegios y luego de universidades, universidades que estén acreditadas, porque si las universidades no están acreditadas, ese joven que termina, ¿no es cierto?, y que le ha dedicado años de su vida a estudiar en una universidad no acreditada, no va a tener las posibilidades de conseguir un empleo de calidad. Y eso no es justo. Entonces, creo que es importante también en este acuerdo nacional poner el tema de educación sobre el tapete y decir, vamos por la meritocracia, vamos por el tema de capacitación de los maestros y si tenemos que seguir con el tema de la acreditación de las universidades. Esta conversación nuestra se va a publicar, Cayetana, el 10 de julio de este año, 2 semanas, casi 2 semanas antes del cambio de gobierno, la instalación del Congreso, el bicentenario, como querramos llamarle. De varias maneras, tu presentación, tus comentarios, a lo que nos empiezan a llevar es a la urgencia de comenzar a armar mesas por sectores en las que, pensando desde el ciudadano, podamos empezar a fijar acuerdos de punto fijo con diferente nivel de dificultad conforme nos aproximemos a los temas ejes, recursos naturales, crecimiento, redistribución. Tendremos más diferencias que conforme nos concentremos en los temas prioritarios. Pero entonces, Cayetano, se trata de empezar a Pero, discutir por sectores. pero iniciemos, o sea, ni siquiera hemos comenzado con esa discusión. O sea, creo que lo importante es sentarnos en la mesa y tener la capacidad y la disposición para escucharnos, para escuchar puntos de vista distintos, pero con la amplitud de poder llegar a consensos. Creo que esa debería ser la discusión y no la Asamblea Constituyente. Nuevamente, nosotros creemos que los problemas se arreglan con leyes, los problemas no se arreglan con leyes. Los problemas, además de que es inconstitucional desde mi punto de vista, los problemas se arreglan sentándonos en la mesa y discutiendo, ok, ¿cómo vamos a abordar este problema? ¿Qué tenemos que hacer para poder solucionarlo? Entonces, tal vez el discurso sobre la emergencia o urgencia de la Constitución y el discurso sobre la revisión que seguirá de las condiciones de las elecciones tenga que pasar a una página 5 o una página 8 y poner en primera línea de prioridad los puntos en los que debemos ponernos de acuerdo.
Y tal vez Cayetana... Creo que los ciudadanos deberíamos exigir esa madurez. O sea, no nos vengan con asambleas constituyentes de un lado u otro lado. No queremos eso. Nosotros queremos tener educación, salud de calidad y que regrese el empleo. ¿Cómo va a hacer para lograr ello? Díganos, queremos ver un plan al respecto. No un tema de asamblea constituyente, queremos medidas concretas en ese tema. Y como lo he mencionado, seguramente hay cosas en la Constitución, César, que habrá que cambiar. Porque sí, lo que es absolutamente cierto es que tenemos un Estado que no ha funcionado. Tenemos una descentralización que se realizó también, fue una ley que se aprobó entre gallos y medianoche, y al final tenemos una descentralización mal entendida. La descentralización debería ser un instrumento justamente para que la necesidad del ciudadano en la región sea solucionada. Y no ha sido eso. Bien. Ha sido la creación de mayor burocracia y bueno, vemos los problemas que existen en muchas regiones, ¿no? Incluida Junín. ¿Cómo tu mensaje sobre la prioridad de los puntos de consenso por encima del debate de la nueva Constitución? Pero ¿cómo redactarías el mismo mensaje para priorizar el establecimiento de esos tres ejes básicos de toma de acuerdos respecto al debate sobre el fraude en mesa? A ver, yo creo que es exactamente igual para los dos lados. Exactamente igual para los dos lados. Y ahí, bueno, el tema de fraude en mesa es un tema que va a tener que solucionar el Jurado Nacional de Elecciones. Yo he expresado públicamente mi posición. Creo que hubiera sido muy sano para la democracia, César, que se hubieran analizado, ¿no es cierto?, todos los pedidos, porque esa es la manera, además de manera transparente, se analizaban todos los pedidos y se decía, ¿tiene razón o no tiene razón? Eso es lo que la ciudadanía esperaba, ¿no? Y no que por temas formalistas al final nos va a quedar este sinsabor, ¿no? Ahora, yo regreso sobre lo anterior. ¿No te parece entonces que podríamos llegar a un punto en el que prioricemos estos tres ejes básicos que comienzan por pandemia, educación y empleo? Y que los otros debates, que creo que no podemos erradicar y creo que no se deben erradicar, el debate sobre la investigación de las condiciones específicas de las elecciones puede seguir y tendrá sus propias vías. Y el discurso sobre la necesidad de cambio constitucional o el momento constitucional podrá seguir y tendrá sus propias vías. ¿No crees entonces que el punto de acuerdo está en replegarlos de la prioridad binaria que ahora tienen y priorizar los tres puntos de la agenda, aunque los otros sigan, que no hagan ruido para que no interfieran en la posibilidad de que hombres, mujeres, niños y niñas de este país puedan encontrar condiciones mínimas equilibradas para llegar al 2022? Absolutamente. Pero eso requiere de madurez, César, Y de ¿no? paso. Y justamente cumpliendo 200 años como república deberíamos haber alcanzado la madurez para decir, ok, estos cuestionamientos, estas discusiones, ¿no? Que vayan por sus cuerdas separadas, pero centrémonos en este tema. El problema que tenemos, César, y tampoco hay que ser ingenuos, es que esta discusión de la Asamblea Constituyente sí nos impacta en justamente esta agenda de salud, educación y empleo. Nos impacta, porque mientras esté este ruido de la Asamblea Constituyente, las inversiones se repliegan. Eso es así, se repliegan. Porque no sabes cuáles van a ser las reglas de juego. Y si yo no sé cuáles son las reglas de juego, entonces voy a ser bastante cauteloso. No sé cómo se va a jugar ese partido. Nadie entra a jugar un partido, vamos a ponernos en temas deportivos, nadie entra a jugar un partido si no sabes cuáles son las reglas. Mejor miro hasta que establezcan cuáles son las reglas y ahí recién comienzo a jugar. Eso igual pasa, ¿no es cierto?, en términos de economía y de inversión. Entonces, te diría, lo sensato sería, dejemos ese tema, centrémonos en lo que es importante y también urgente. Yo voy contigo, que una discusión sobre las condiciones básicas de la Constitución solo deja de ser desacumulativa cuando se establece institucionalmente por canales claros y no por canales binarios, ¿no? Pero no puedo Así es. decir, pero no puedo Sí, decir que por el eso te otro lado digo, también... si la discusión pasa que tenemos que cambiar determinados artículos de la Constitución, hay un Congreso elegido, señores, Lo haremos, lo haremos. modifíquenlo, háganlo. Pero no puedo dejar de decir que también el retraso del calendario de transferencia y el sobrecalentamiento de la discusión sobre el final de las elecciones tampoco ayuda en términos de inversión, tampoco ayuda en términos de estabilidad, tampoco ayuda en términos de equilibrio. Equilibrio, Cayetana, creo que eso es lo que podemos comenzar a ayudar a construir. Equilibrio hacia futuro, equilibrio para los 6 meses que vienen y un equilibrio que contenga las tentaciones autoritarias que estamos leyendo todos, vienen de todos lados. Porque a gritos, como país,
creo que coincidirás en esto, no nos vamos a organizar, ¿verdad? No, definitivamente ni de uno ni del otro lado, ¿no? O sea, Exacto. solamente nos podemos organizar si nuevamente, ¿no? Nos sentamos en una mesa, dejamos, ¿no es cierto?, nuestras pasiones y nos centramos en el ciudadano y lo que el ciudadano necesita, ¿no? Y construyamos una agenda en función de ese ciudadano, sobre todo del más vulnerable, ¿no? Tenemos entonces mucho por hacer en muy poco tiempo. Hasta con nosotros Cayetana Jovín. Cayetana, muchas gracias. Estamos, por favor, siempre en contacto. No, muchísimas gracias. Muy buenas tardes.